Hola de nuevo, me voy a ir rapidísimo en este tema porque hay mucho material que cubrir. Vamos a hablar sobre las clasificaciones y escalas de severidad del pie diabético y espero que al final de esta sesión puedan explicar la diferencia entre clasificar y calificar, enumerar las principales ventajas y desventajas de cada sistema de clasificación o calificación que hay en pie diabético, describir la evidencia disponible sobre los diversos sistemas existentes y utilizar de manera práctica los mejores sistemas para calificar o clasificar el pie diabético. A mí me gustan mucho las piedras y cuando ve uno así las piedras, pues lo primero que piensa es de qué están hechas, cuál es lo común, las puedo agrupar por colores, por tamaños, etcétera. Y así existe como tal una clasificación de las rocas de acuerdo a sedimentarias, ígneas o magmáticas. ¿Por qué les pongo esto? Porque clasificar es arreglar cosas en grupos que se dividen unos de otros por límites claros. ¿Y cuáles son las ventajas de clasificar? Bueno, vamos a buscar las semejanzas versus las diferencias. Podemos decir qué es y qué no es. Por ejemplo, el individuo solitario nos podría decir, es que cada pie diabético es diferente, pero se trata de buscar cuáles son las coincidencias que hace a uno común con otro y permitir agruparlos. Cuando las clasificaciones son demasiado amplias, se hacen imprácticas porque no podemos sacar esas diferencias que hacen a un grupo diferente de otro. Y cuando son demasiado detalladas, se acercan a ese concepto del individuo solitario. O sea, si yo le pongo demasiadas cosas en una clasificación, pues vamos a llegar al individuo solitario nuevamente y no nos va a permitir hacer grupos. También determina nuestra respuesta versus uno u otro grupo. Por ejemplo, cuál es quirúrgico, cuál no es quirúrgico, cuál requiere antibióticos, cuál no requiere antibióticos, etcétera. ¿Cuáles son las características de el clasificar? Bueno, también facilita la investigación, el análisis estadístico de casos similares, definiciones claras cuando hacemos estudios de lo que es y lo que no es lo que estamos investigando y permite así generalizar los resultados. ¿Qué es, por otro lado, calificar? Calificar es asignarle a alguien o algo un grado dentro de una escala establecida mediante una puntuación. Esto es diferente a clasificar y es muy importante para entender el concepto que les quiero mostrar hoy. Entonces, vamos a establecer cuáles son los criterios o características a calificar y les vamos a dar valores únicos o valores secundarios. Por ejemplo, presente o ausente, o 0 versus uno, o ausente, leve, moderado, severo, 0, 1, 2, 3, dependiendo de cómo querramos calificar. Entonces, por ejemplo, les voy a poner este ejemplo, valga la redundancia, de clasificación versus calificación. La clasificación de las pancreatitis nos dice que hay pancreatitis edematosa intersticial o pancreatitis necrotizante. Pero por otro lado tenemos la calificación de la severidad de la pancreatitis aguda mediante los criterios de Ranson, que le va dando un puntaje a cada una de estas variables. Las clasificaciones del pie diabético, hay al menos 37 clasificaciones y calificaciones del pie diabético. Yo bromeo que luego, cada vez que sale un experto en pie diabético, saca su propia clasificación o calificación, ¿no? Y esto es un problema grave. Es un problema grave de investigación, de comunicación, de atención, de documentación y de todo lo que esto conlleva. El propósito de clasificar el pie diabético debería permitir comunicarse entre sí al personal de salud, homogeneizar la estadística, validación de resultados terapéuticos y tomar en cuenta factores clínicamente relevantes como la pérdida de sensibilidad, la infección o la isquemia y pronosticar los desenlaces clínicos. Vean este estudio de Monteiro Suárez, muy bien hecho, donde tomó estas treinta y tantas clasificaciones del pie diabético para determinar cuál era la mejor. Y vean la sorpresa, de estas, 18 ni siquiera estaban validadas. Y de estas que están validadas, les voy a platicar de las más importantes. La clasificación de Megid-Wagner o la clasificación de Wagner es el más usado históricamente, cada vez menos afortunadamente, y fue descrita en 1976 por Megid y popularizada en el 79 por Wagner.
Tiene 6 categorías, es sumamente imprecisa y simplista, no evalúa la neuropatía de los pacientes y no hace una diferencia correcta entre isquemia e infección. Aún así está validada y tiene estudios que muestran su eficacia. Entonces, esta es la clasificación de Wagner. Va a calificar el grado 1 como un pie de alto riesgo que no tiene úlcera, 2 una úlcera superficial, 3 una úlcera profunda, 4 osteomielitis con úlcera y absceso, 5 áreas de gangrena o gangrena parcial del pie y 6 gangrena total del pie. Debilidades de esta clasificación, pues como mencionamos, la isquemia no le resulta tan importante. Si la úlcera es profunda o superficial, dependerá o no si tiene infección, claro que depende y no lo considera. Entonces vean ustedes cómo esta clasificación es muy imprecisa y da pie a una serie de problemas. El doctor Gavino Ramos, en paz descanse, de la Universidad de Tampico, desarrolló esta clasificación de Tampico, que desafortunadamente no tuvo el auge que debería haber tenido, pero hablaba del tipo de lesión y factores importantes como la angiopatía, la neuropatía o la combinación de ambas. Esta clasificación, como les decía, lamentablemente no tuvo mucha voz y no llegó muy lejos porque además el doctor Gavino Ramos no era un hombre que le gustara la fama y la fortuna, entonces no la promovió como debió haberlo hecho, pero una buena clasificación. Esta clasificación es para mí la clasificación más útil desde el punto de vista clínico, pero es tómenlo como algo personal, que es la Universidad de Texas. Esta fue publicada en 1996 y habla de una matriz bidimensional simple, donde por un lado tenemos la profundidad de las lesiones y por otro lado tenemos modificadores o grados como la isquemia, la infección o la combinación de infección e isquemia. Esta excluye la neuropatía o el área de la úlcera, porque esto no lo considera una variable útil, y es excelente en cuanto a validación interna y externa, y comparable en confiabilidad con la clasificación a SIMBAD y a PEDIS. Así se ve la Universidad de Texas. De un lado tiene los grados que hablan de la profundidad de los tejidos afectados y de otro lado tiene los estadios que habla de úlceras que no tienen infección ni isquemia, úlceras con infección, úlceras con isquemia y úlceras con infección e isquemia. La clasificación de PEDIS se refiere a un acrónimo que es perfusión, extensión, profundidad, infección y sensibilidad. Obviamente está en inglés y fue publicada en 2003 por el International Working Group on the Diabetic Foot y es una clasificación, es más bien una calificación que una clasificación. Tiene descripciones bastante complejas, inicialmente documentos de consenso, y selecciona pacientes para estudios clínicos. Hace una comparación interinstitucional y es muy compleja de usar. Es esta que ven ustedes aquí. Vamos a desglosarla. Evalúa la perfusión, la extensión, la infección y la sensación, como hablábamos previamente, ¿no? La perfusión va a tomar en cuenta sin síntomas de enfermedad arterial o periférica, signos o síntomas de enfermedad arterial periférica sin isquemia crítica o aquellos que tienen isquemia crítica. La extensión se refiere al tamaño de la úlcera, como pueden ver ustedes acá. La profundidad, úlcera superficial, profunda o más allá del tendón, como hueso o articulación. La infección sin infección, con infección que solo involucra la piel y el tejido celular subcutáneo, eritema mayor a 2 centímetros, pero que no afecta o no tiene respuesta inflamatoria, o 4 cuando tiene cualquiera de los siguientes datos. Y nos va a dar también la sensación, sin pérdida de la sensibilidad o con pérdida de la sensibilidad protectora. Entonces, no es tan compleja, pero sí evalúa puntos muy interesantes. La clasificación no nos va a dar una categoría con base en el puntaje. Algunos artículos dicen que 7 es el límite de mal pronóstico, incluye demasiados puntos como vieron, y la utilidad clínica no es muy alta. Sin embargo, pues es una clasificación que tenemos. En 2008 mejoraron esta clasificación y publicaron la clasificación de SINBAD. Este es un acrónimo que se refiere a site, en donde está isquemia, neuropatía, infección bacteriana, área y profundidad.
y solamente la simplifica en ausente o presente y le da 6 puntos. Esta es clasificación de Simbad, o más bien calificación de Simbad, deberíamos decir, está en las últimas guías del Grupo Internacional de Trabajo en el Pie Diabético. Entonces, si la úlcera está en el antepié, 0; si está en el mediopié o retropié, 1; si la isquemia tiene pulsos o no tiene pulsos, lo cual es muy práctico desde mi punto de vista, me parece sensacional que sea así. Neuropatía tiene o no tiene sensibilidad intacta. Infección bacteriana tiene o no tiene. El área es menor a 1 centímetro cuadrado o mayor a 1 centímetro cuadrado y la profundidad del tejido pasa o no pasa de la grasa y esto nos da una puntuación máxima de 6. Está diseñado para comparaciones interinstitucionales e internacionales. Incluye las mismas variables que otras que hemos hablado previamente, pero le agrega el sitio. Es un sistema sencillo de 6 puntos. 3 o más puntos correlacionan con mal pronóstico y hay buenos estudios para predecir amputaciones y cierre, predice la mortalidad y tiene una buena correlación interobservador. Y como les decía, está en las guías del International Working Group. Esta otra clasificación o calificación más bien, de hecho está publicada como un checklist, no como una clasificación ni como una calificación, pero es la llamada clasificación de Sanelian o mal llamada clasificación de Sanelian. La calificación de Sanelian, porque como verán es una calificación, es un checklist de 10 puntos que se consideran, de acuerdo a este autor, relevantes en el pie diabético. Y evalúa la localización, aspectos topográficos, zonas afectadas, isquemia, infección, edema, neuropatía, profundidad, área y fases de la cicatrización. Es, digamos, que una clasificación de PEDIS, que es la previa, con 5 cosas adicionales: la localización de la úlcera, el aspecto topográfico, el número de zonas afectadas, la fase de la cicatrización y el edema. Y le da una calificación que va del 6 al 30 y el estudio fue hecho con 235 pacientes para valoración interna. Sin embargo, los números no cuadran si ustedes leen la publicación, lo cual pudiera hablar de un sesgo. Tuvo los niveles más bajos en este estudio comparativo que se hizo para valorar las clasificaciones y calificaciones en la curva AUROC de los estudios comparativos. Y esto es lo que es la escala AUROC, digo más bien la curva. Esta distingue qué tan buena es para evaluar graves versus no graves o un grupo versus otro grupo, o sea, los verdaderos positivos contra los falsos positivos. Vean, así se ve esta clasificación o calificación de Sanelian. Se las pongo aquí no porque quiera que las lean, sino para que vean que tiene un montonal de cosas que se tienen que saber y que evaluar, y algunas de ellas sin ninguna evidencia. ¿Por qué una úlcera falángica va a ser peor, digo, mejor que una úlcera en el metatarso? ¿O por qué una úlcera dorsal o plantar va a ser menos grave que una lateral? Me explico. Entonces, tiene algunas cosas de dudosa evidencia, de nula evidencia, o que le agrega cosas como el edema. Cuando el paciente tiene edema secundario, enfermedad sistémica, pues le va a ir peor. Pues es obvio, porque habla seguramente de alguna otra alteración sistémica. Y también la fase de la cicatrización, ¿no? Entonces, es una calificación compleja. Así se ve en la publicación original que les mostraba previamente y les va a dar un puntaje menor a 10, un puntaje de 11 a 20, un puntaje de 21 a 30 y habla de leve, moderado o grave. Sin embargo, vean lo que dice sobre el pronóstico. Leve, bueno para la cicatrización, vamos a creer lo que sí. 11 a 20 habla de una condición con riesgo de pérdida parcial del pie y el pronóstico dependerá de qué tan bueno sea su tratamiento. Creo yo que normalmente es así. O pies graves, no importa cómo le hagan ustedes, ese pie le va a ir mal, dice la clasificación o calificación de San Elian. Como existen todas estas calificaciones y clasificaciones, la Sociedad Argentina de Diabetes hizo esta aplicación que era muy útil y muy buena. Lamentablemente, como ven, ya no está disponible, pero nos permitía utilizar todas estas variables para evaluar el pie diabético y darle algunas calificaciones o clasificaciones específicas. La clasificación de IDSA
es realmente la parte de PEDIS que solo concierne a la infección. Tiene cuatro categorías: sin infección y luego infección leve, moderada y severa. Y es un marco realmente para las infecciones en el pie diabético. No es una clasificación per se del pie diabético, sino solo de la infección en el mismo. Y así se ve esta clasificación de la International Disease Society of America, que es la Asociación de Infectología de Estados Unidos, o mejor conocida como de Lipsky, y lo que hace es evaluar los grados de infección, pero no les da mayor información. Luego vino el doctor Armstrong y el grupo de la Universidad de Arizona, donde sacaron esto que le llaman la clasificación de Wi-Fi. Se refiere a wound, a isquemia y a food infection. Y lo que valora realmente es la extremidad en riesgo. Predice la amputación a un año y predice la necesidad de revascularizar. Es una clasificación muy diseñada para angiología. El tamaño de la herida es cualitativo, o sea, qué tan grande es la herida, pero no cuantitativo. La isquemia puede requerir equipos complejos, como vamos a ver. No considera la neuropatía y sin embargo es de las mejores calificadas porque tiene validaciones internas y externas en 5 estudios y es predictiva. Esto es muy importante desde el punto de vista científico, pero puede ser también generado porque el doctor David Armstrong es muy eficaz en publicar y es un doctor que publica muchísimo y puede ser que su clasificación esté falsamente sobrevaluada porque él ha hecho la mayor parte de estas validaciones, ¿no? Pero bueno, no podemos hacer a un lado a la ciencia. Así se ve la clasificación de Wi-Fi. Vean cómo tiene un montón de variables y de evaluaciones que tienen que hacer. La herida habla de no hay úlcera, la úlcera es pequeña, superficial, úlcera más profunda. Esto es lo que les decía que es una clasificación cualitativa del tamaño o los grados de las heridas. Luego la isquemia utiliza el índice tobillo-brazo o la presión sistólica del tobillo o la presión del dedo de oxígeno o la presión de oxígeno que llega al dedo o la oximetría transcutánea. Esto hace a esta clasificación difícil de llevar a cabo en el día a día por la mayor parte de las personas, ¿no? Les digo yo que si luego no tienen ni un baumanómetro y un Doppler para hacer una evaluación del índice tobillo-brazo, imagínense un medidor de presión de oxígeno transcutánea, ¿no? Y la infección utiliza esencialmente los criterios de Lipsky, que son muy buenos para considerar infección. Entonces, esta es la versión simplificada y se las pongo entre comillas, perdón, del Wi-Fi. Vean cómo la herida dice úlcera, no tiene úlcera y no tiene gangrena, una úlcera pequeña sin gangrena, una úlcera profunda o con gangrena limitada a los dedos y una úlcera extensa o gangrena extensa, ¿no? Es muy parecido esto a la clasificación de Wagner. Isquemia habla de la presión de oxígeno en el dedo y vean cómo habla aquí de milímetros de mercurio y una serie de cosas que necesitan equipo especializado para ello y la infección que decíamos de Lipsky. Y esta versión pues es lo que nos tendría que dar diferentes pues puntajes y estos puntajes nuevamente tendríamos que interpretar qué quieren decir. Entonces, dicho todo lo anterior, verán que tenemos clasificaciones y calificaciones. Las únicas que son clasificaciones son la de Wagner, la de Tampico, la de la Universidad de Texas y la del Infectious Diseases Society of America. Y calificaciones tenemos un montón. De ellas, PEDIS, SINBAD, Sanelian y Wi-Fi son las que hemos revisado en este tema. Vamos a ponerlas en práctica. Esta es una mujer de 46 años, originaria y residente del DF, que le querían amputar el pie, había sido manejada previa con una amputación del dedo, se infectó, se complicó, le hicieron más desbridamientos y ahorita estaba con dicloxacilina y se las mandaron así para que le realizaran la amputación. Su control es con glibenclamida y metformina, hemoglobina glucosilada de 10, glucosa capilar de 350 y tiene una leucocitosis leve de 9800 con anemia normocítica normocrómica.
Vamos a hacer el ejercicio. Ah, bueno, estos datos son muy importantes. Tiene pulsos palpables con índice tobillo-brazo de 1, exudado purulento por 2 fístulas, presencia de necrosis, 6 puntos negativos en monofilamento, no apoya el pie y el tendón y los huesos están visibles. Como les decía, vamos a hacer el ejercicio de aplicar clínicamente las diferentes escalas. Vamos con la escala de Wagner. De acuerdo a Wagner, esta úlcera sería una úlcera con áreas de gangrena o gangrena parcial del pie o probablemente osteomielitis con úlcera y absceso. Entonces estaríamos como que entre 4 y 5, ¿correcto? Entonces ahí le damos 4 o 5. ¿Qué nos dice la Universidad de Texas? La Universidad de Texas nos dice que esta úlcera penetra hasta el hueso, lo cual lo convierte en una úlcera 3 y que tiene infección, pero no tiene isquemia. Entonces hablaríamos de una úlcera 3B. Vean de entrada como 3B me dice mucho más sobre este pie que lo que hablábamos previamente. Llega al hueso y B tiene infección, pero no tiene isquemia. Vamos con pedis. Pedis, quedamos que sí tiene pulsos, entonces le daríamos un punto acá. Extensión de la herida es una herida de más de 3 centímetros, le daríamos 3 puntos acá, llevamos 4. La profundidad es una úlcera que llega hasta el tendón, entonces le sumamos otros 3. ¿Tiene infección? Sí, sí tiene infección. ¿Tiene infección grave? No, es una infección que consideraríamos otros 3 puntos. La sensación no tiene sensibilidad protectora, entonces le daríamos otros 2 puntos. Entonces vean ustedes, aquí tenemos PEDIS del 12 y si los dividimos por categorías, ahí los ven. Vamos con SINBAD. SINBAD es más sencilla. Lugar antepié, medio pie, retropié, pues medio pie y retropié, ¿no? Entonces ahí tiene un punto, isquemia no tiene, sensación no tiene, entonces otro punto ahí, infección bacteriana sí tiene, hay otro punto, área de más de 1 centímetro, ahí le damos otro punto y la profundidad sería también profunda, entonces tendríamos un SINBAD del 5. Sanelian, bueno, no quiero ni meterme a todo este show, pero evaluando Sanelian, pues probablemente afecta el tarso, entonces ahí iría un 3 topográfico, 2 o más topografías, zonas afectadas, el pie completo, según esto, y múltiples heridas, isquemia no tiene, infección sería moderada, la piel, el edema pues probablemente la pierna afectada solamente, neuropatía, tiene pérdida de sensibilidad protectora, vamos a darle 2, pero no tiene Charcot, lo cual pues dice uno, bueno, ¿qué onda? Profundidad de 3, el área más de 40 centímetros cuadrados, la fase de cicatrización sería 3, esto nos pondría a este pie con una clasificación de 24, que sería un pie severo, que quiere decir que no importa lo que hagamos, este es un pie que se va a amputar, ¿no? Entonces ahí está Sanelian 24, justificaría la amputación de acuerdo a la calificación de Sanelian. Y la Wi-Fi que tenemos aquí nos diría que hay una úlcera extensa, sería 3 más la isquemia, pues no la podemos medir con este método, pero vamos a suponer que tiene un índice de tobillo-brazo normal, entonces hablaríamos de 0 y la infección es 2 puntos más. Entonces tenemos Wi-Fi de 4. Entonces ahí se ve nuestro pie, ahí tenemos las diferentes clasificaciones de este pie diabético. Para mí es 3B de la clasificación de Texas y les voy a mostrar por qué para mí la clasificación de Texas es la mejor. Y es que gracias a esto pudimos en el libro de abordaje y manejo de las heridas que publicamos hace algunos años determinar estos algoritmos de manejo de acuerdo a los estadios. Entonces estaríamos en un estadio B con infección y con isquemia y de esta manera podríamos determinar que tiene una infección moderada y tenemos que ver aquí cuáles son las cosas que podríamos hacer por este paciente. Por cuestión de tiempo no les puedo mostrar todo el algoritmo, pero la clasificación de la Universidad de Texas me permite a mí determinar cómo voy a tratar a ese paciente. Y vean, esto es la idea que quiero que se lleven
que para mí es la más importante. De acuerdo a algunas de estas calificaciones del pie diabético, esta mujer la tendríamos que haber amputado y sin embargo, utilizando la clasificación de la Universidad de Texas, logramos un buen abordaje, un buen manejo y logramos salvar este pie. Y por otro lado, estos números, 9, 5, 4, pues me hablan de severidad, pero realmente no me dicen mayor cosa. Entonces, para mí es muy importante que estas clasificaciones o calificaciones tengan un buen balance entre su complejidad y utilidad clínica. Es fundamental clasificar o calificar el pie diabético definitivamente. No existe una calificación o clasificación ideal. Hace falta muchísima investigación de calidad para determinar para qué sirven estas calificaciones y estas clasificaciones y qué utilidad clínica tienen. ¿Y qué hago yo? Yo clasifico a todos mis pacientes y les pongo la clasificación de la Universidad de Texas, pero como las guías internacionales recomiendan Sinbad, también las califico y les pongo el puntaje de Sinbad que tienen. Este es el libro del que les hacía mención, Abordaje y Manejo de las Heridas. Lo pueden conseguir en MD Supplier, www.mdsupplier.mx, MD Supplier. Y al final de esta sesión espero que puedan ustedes explicar la diferencia entre clasificar y calificar, enumerar las principales ventajas y desventajas de cada sistema, describir la evidencia disponible sobre los que existen y utilizar de manera práctica los mejores sistemas para calificar o clasificar el pie diabético. Muchísimas gracias, les mando un saludo desde Los Cabos y quedo abierto a sus preguntas.